Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten. Estoy de vacaciones en Perú, por eso que no estoy entregando lo que es las lecturas generales continuamente. Pero a partir del 16 de enero las cosas se van a normalizar, ¿vale? Si Dios quiere, claro. Vale, y como estamos empezando el año 2025, quiero hacer esta lectura diferente. Vamos a entregarte mensajes espirituales de los ángeles, los arcángeles, sobre todo para que tú puedas recargarte de buena energía, para que tú puedas encontrar esa respuesta. Entonces, siento que tengo que hacer una lectura diferente. Sé que a lo mejor de repente tú estás pasando por una circunstancia en el amor, en el trabajo, en el proyecto, pero a veces una palabra de aliento nos ayuda a resurgir como el ave fénix. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué mensaje te quiere entregar tus ángeles? Y esta vez es la oportunidad para Aries. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te quiere entregar tus ángeles en este 2025, este inicio de mes, enero 2025? ¿Qué mensaje te quiere entregar? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del sol. Es una carta maravillosa. La carta del sol te dice, va a haber claridad en tu vida, vas a encontrar esa respuesta, vas a superar obstáculos o simplemente tú vas a saber lo que quieres en esta vida. La carta del sol es una carta que te dice volver a empezar otra vez, una oportunidad. La fuerza lo tienes tú. Y la carta del sol también representa los pensamientos. Si a lo mejor de repente para muchos de ustedes en este momento me dice, Richard, me gustaría saber si esta persona en algún momento se acuerda de mí. Claro que se acuerda de ti, porque tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol también representa lo que es hijos. Quizá de repente muchos de ustedes, este 2025 es un año de sorpresas, es un año de que la familia se expande más. Hijos, familia, acercamiento, unión familiar. En pocas palabras, mi querido Aries, si el 2025 tu vida fue un desastre, y creo que fue así para la mayoría, el 2025, cariño, es un año de éxito. Porque tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol te está diciendo que tus ángeles siempre te van a estar acompañando. Tus ángeles siempre te van a buscar el camino correcto para que tú salgas de ese problema. Y que muchas personas están pensando en ustedes. Éxito. Es éxito, Aries, es éxito. Siento que el 2025 para ustedes va a ser éxito. 2024 ya quedó atrás. Ya, simplemente olvídate de esos momentos negativos. 2025 para ti es éxito. Y es curioso porque esta carta también salió lo que es en el signo de Leo. No sé si tu ascendente es Leo, pero siento que para las personas de elemento fuego, como en tu caso Aries, viene éxito. Vamos a ver signos. Leo, Capricornio, otra vez Capricornio, Aries, Piscis o Acuario. Te enseño las cartitas. La carta del sol que representa lo que es el signo de Leo. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios... Cayó una carta, voy a hacer caso. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Si te das cuenta que hay un personaje que está herido y es como que estuviera pasando por un gran callejón. Y este personaje, la carta del 5 de espadas, representa traiciones. Representa desengaños, decepciones, mi querido Aries. Siento corazón que muchos de ustedes posiblemente han estado confiando mucho en una persona determinada. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser ex. Y lamentablemente el 2024, algunos de ustedes pues se ha llevado lo que es una decepción muy grande con ellos. Pero si te das cuenta, este personaje está saliendo ya de ese callejón sin salida, está saliendo de ese túnel. A pesar que esté herido, a pesar que a lo mejor me dice Richard, me cuesta superar, aún llevo este dolor, aún llevo esta decepción, pero vas a salir de esta. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del sol como carta guía. La carta del sol te está diciendo, va a haber claridad para ti, vas a empezar otra vez, mi querido Aries. Pero es cierto
Es cierto que muchos de ustedes es como que hubieras estado entre la espada y la pared. Es como que hay una persona que te hacía corralito. Es como que había alguien que siempre estaba intentando de manipular para que las cosas te vayan mal. Pero tienes la carta del sol y vas a superar. Ya lo estás superando. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Aries, ¿qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 2 de bastos. Muy bien. Siento que esta situación que tú has estado viviendo, una decepción, problemas, traiciones, es como que hubiera estado afectando a tu entorno, a una persona que para ustedes, ellos para ustedes son muy importantes, ustedes son muy importantes para ellos. Estamos hablando de una persona que a lo mejor te ama como pareja, estamos hablando de tus padres, estamos hablando de tu familia. Si tú de repente en algún momento te has sentido solo o sola, no es así, porque aquí hay muchas personas que han estado orando por ti, han estado pidiendo a Dios, han estado pidiendo lo que es al universo, que se te acaben ya estos problemas, estos obstáculos. Es como que salías de un problema y te metías en otro. Es como un bucle constantemente. Y algunos de ustedes posiblemente han llegado a pensar de que esto no es normal. Algunos de ustedes han pensado que inclusive tienen algún tipo de trabajo, algún tipo de daño. Se te ha cruzado esto por la cabeza. Luego vamos a preguntar, pero tenlo por seguro que hay alguien que siempre está orando por ustedes. Hay alguien que siempre está pidiendo por ustedes. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser ex, cualquier persona. Otra vez la carta del sol. Mira, maravilloso, mi querido Aries, maravilloso. ¿Sabes qué siento, Aries? Al margen de tu carácter, sé que eres una persona con carácter muy fuerte, elemento fuego. Es como que muy en el fondo tú necesitas un abrazo. Es como que muy en el fondo tú necesitas que te entiendan. Como que te gustaría estar de repente en los brazos de tus padres o de una persona muy especial que tú sabes que siempre te va a recibir, Aries. Siempre. Siento que algunos de ustedes tienen que volver a recuperar a su niño interior. Siento que este 2025 tú tienes que volver a ser tú, Aries. Por algún motivo, por alguna circunstancia, muchos de vosotros es como que tu corazoncito se ha estado volviendo duro. Es como que tú de repente me dices, Richard, yo ya no quiero confiar en nadie. Ya no quiero volver a darme una oportunidad. Tienes que darte una oportunidad. Hay personas que todavía confían en ti. Hay personas que creen en ti. Y tú vas a tener una oportunidad. Entonces, recupera a tu niño y a tu niña interior, te están diciendo tus guías. Lo peor ya pasó, ahora tienes una oportunidad. Te ha salido el sol. No sé por qué siento, Aries, no sé por qué siento que existe alguien que siempre está pidiendo por ti. Existe alguien que siempre está preocupado y preocupada por ustedes. Y esta oración te va a llevar lo que es a una liberación. Si tú de repente has tenido algún tipo de trabajo, algún tipo de amarre, esto te lleva a lo que es a una liberación. Y tú tienes que creer, hay alguien que está interviniendo por ustedes. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la rueda. Quiero que te fijes bien en esta carta. Mira, si te das cuenta, Aries, que el enfoque, listo. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está con su criatura. Algunos de ustedes, Aries, es como que este 2024 o quizás en esta semana, es como que estuvieras haciendo un reset, como que estuvieras empezando otra vez desde cero. Veo separaciones. Algunos de ustedes el 2024 ha sido un año de separación, de divorcios. A lo mejor te has alejado de una persona. Pero siento que a pesar que muchos de ustedes se han alejado de una pareja, tú todavía continúas con esa conexión o para ti es muy importante los hijos, para ti es muy importante la familia, Aries. Y si tú no tienes hijos y tú de repente te has separado, siento como que la familia te acoge, como que la familia te dice, aquí estamos, Aries, aquí estamos.
Este 2025, Aries, puede ser que a lo mejor muchos de ustedes van a empezar desde cero. O muchos de vosotros tienen planeado hacer un reset en su vida. A lo mejor te cambias de casa, a lo mejor te divorcias, a lo mejor te cambias de país. Siento que hay un cambio. Pero no lo haces por capricho. Lo haces porque quieres algo mejor para ti, algo mejor para los demás, para tus hijos, para tu familia, Aries. Siento esto. Esta es una carta de rescate, mira. Esta es una carta de rescate, Aries. Eso me están diciendo. Algunos de vosotros, mi querido Aries, si a lo mejor de repente tú querías recuperar a tu familia, especialmente a los hijos, esto va a salir lo que es a tu favor. Si a lo mejor de repente algunos de ustedes inclusive están buscando trámites legales, quizás para que te puedas encontrar con tu familia, esto va a salir lo que es a tu favor. ¿Vale? Entonces, ve un viaje, porque esta carta también es de viaje con la familia. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. La carta de la templanza, cariño. Mira esta carta. ¿Sabes, Aries? ¿Sabes qué está pasando? Yo siento, pero deja que lo enfoque ahora. Yo siento, mi querido Aries, siento que alguien ha influido con sus oraciones a que tú te liberes de un mal. Y no todo tiene que ser brujería. Quizás de repente para algunos sí, pero para otros es como que tú hubieras estado o estás al costado de una persona que no te merece. Estás al costado de una persona o estabas al costado de una persona que no te merecía. Porque esta es una carta de que los ángeles conspiran lo que es a tu favor. Conspiran. Esta es una carta que los ángeles te dicen, aquí estoy. Aquí estoy, yo te apoyo. Es una carta como de liberación, como que tú de repente hubieras estado en un gran infierno o estás pasando por un gran infierno. Hay un problema que tú estás pasando, te está liberando, pero es en base a que los ángeles te apoyan, mi querido Aries. Alguien te ha liberado del mal. Alguien te está liberando del mal. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo? Dice, el número 33, protección. Mira, ¿cuántas personas, cariño, cuántas personas han intentado hacerte daño el 2024? Y este 2025 muchas personas también van a intentar. Pero aquí hay como una sequía. No sé si te das cuenta, como un riachuelo. A pesar que esta fiera quiere hacerte daño, no va a poder contigo. Hay algo que te está protegiendo. Puede ser la oración de una persona muy especial o puede ser que alguien te está liberando de un daño, Aries. Por eso que te están diciendo que el 2025, que ya estamos, todo es claridad. Todo es paz. Es como que vas a tener los 5 sentidos desarrollados al máximo, hasta el 6º sentido, que es la intuición, mi querido Aries. Siento que es un año de protección, es un año de éxito para ti. Siento que las cosas cambian para tu favor. Había una persona que te había traicionado, había una persona que te ha hecho mucho daño, una persona que ha intentado por todos los medios destruirte. El 2024 lo intentó. Y quizás de repente puede ser que ha influido, porque muchos de ustedes se han separado. Pero 2025 te liberas de esa persona. Es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo amor también, solteros y solteras. Un nuevo amor. A lo mejor estabas conociendo a una persona y tu amigo, tu amiga o un personaje fue, como se dice, la causante o el causante para que tú te separes de esa persona que estabas conociendo. Pero cariño, 2025 es tu año. Vas a conocer a alguien nuevo, mi querido Aries. Entonces la suerte y la bendición te llega. Es tu año y tienes que creértelo. Es tu año, mi querido Aries. Vamos a ver 2 cartas en las características. La carta del 3 de espadas y la carta del 6 de oros. Cuidado con las estafas, ¿vale? Cuidado con las estafas, cuidado con una persona que siente que tú tienes que darle más dinero. Cuidado de repente si tú prestas dinero, hazlo con documento, con trámites legales. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario.
Esta persona se siente como herida, como herido, como traicionado, pero sin embargo veo que esta persona es como que no suelta. No sé si a lo mejor de repente entre vosotros hay una unión, pero es como que se siente decepcionado o decepcionada por ustedes. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que te va a llegar lo que es un dinero extra o hay una persona que te va a ayudar lo que es económicamente. Puede ser también una persona de elemento aire como también puede ser una persona de elemento tierra. Bendiciones, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo. A partir del 16 las cosas se normalizan y te voy a entregar más información. Hasta la vista y sé feliz.